represión, sino a través de la confrontación política, de una estrategia también ideológica para poder combatir las ideas de estos grupos? Lo que yo creo es que hay una crisis de partidos políticos, una crisis en la cual la ciudadanía no ve con buenos ojos a los partidos políticos. Tienen deficiencias de organización. Esas deficiencias de organización son sinceramente innegables. Basta ver que los grandes partidos pierden todas las elecciones en las regiones, en el interior. Entonces, digamos que no combatir a Sendero Luminoso con una legislación como la que tiene Estados Unidos con el tema del ISIS, o como la que tiene Alemania también con el tema del ISIS. ¿Qué dicen esas legislaciones que en nuestro país no existe? En esos países está prohibido que pues venga gente pues con rostros de gente del Estado Islámico, o que vengan con rostros de Osama Bin Laden en las calles. Pero no solamente en esos países los arrestarían. Esas personas pasarían a un proceso de cárcel inmediata. Ni siquiera, es decir, el ser integrante de esos movimientos, el ser solamente simpatizante de esos movimientos, constituiría una pena de cárcel muy grande. Aquí no. Aquí... Bueno, técnicamente, esta legislación que se ha aprobado en el Congreso hace poco, con 70 votos a favor, 9 en contra y 8 abstenciones en el Pleno, para tipificar con una pena de hasta 15 años de cárcel los delitos de apología al terrorismo, ¿sería algo parecido a eso? Pero hay un problema. Por ejemplo, mire, hace poco en la San Marcos ha habido un evento del cual lo han disfrazado muy bien por un colectivo llamado... si no me equivoco, es el colectivo Amauta, ¿ya? Donde hay infiltración de gente de Sendero Luminoso, gente del FUDEC, y lo han hecho sin necesidad de colocar una sola imagen de Miguel Guzmán. No le han podido detener el evento. En la Plaza San Martín, el día viernes, ha estado también la gente del Movadef allí. No han habido una sola imagen de Miguel Guzmán. Entonces, esa ley de apología, entonces, no se aplica ahí. Pero entonces, ¿cómo? Es que ese es mi punto exactamente. Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo sí creo que la imagen de Miguel Guzmán tiene que estar en los libros de historia, debe ser utilizada. O sea, poner, por ejemplo, las declaraciones de Miguel Guzmán en el Cucha Tarata no puede ser considerado apología. O sea, no podemos llegar a esos extremos. Tiene que haber algo más que pueda tipificar el delito de apología. En este caso se nombra arengas, la justificación de atentados o el enaltecimiento de los hechos que habrían cometido estos terroristas. Pero la cosa es ahora, ¿y cómo disciernes? ¿Cómo lo calificas? ¿Creen que esa ley tiene especificaciones para poder determinar ese tipo de situaciones? Sí. Para que se dé un delito por apología tiene que haber 4 elementos. Uno de ellos es, primero, de que la exaltación sea a un acto de terror que haya ocurrido. O sea, la matanza de tal sitio, qué bueno que fue Tarata que hayan matado a 25 ellos. Apología. Segundo, la exaltación al hombre que ha sido condenado por terrorismo. Bravo, Abimael Guzmán, Morote, etcétera. Tercero, que esos actos se hagan en público y que se enteren. Bueno, si están tomando una taza de café, entre ellos que hablen. Pero cuando esto se hace ya en público quiere decir 5 hombres ahí al frente y que tú estás dando un discurso, no estoy hablando de la radio, de la televisión, que con mayor razón se hace. Y cuarto, se sienta a la base de la apología cuando estos hechos atacan a la democracia. Y la democracia tiene el sagrado derecho a mantener su justicia, su libertad, su independencia, y no ser afectada por intrusos que se meten a malograr precisamente el principio de la democracia. Estos son principios universales y estos están reconocidos por el mundo entero. De modo que esta ley está bien escrita, está bien dada. Ahora, que falten algunos detalles, se pueden dar, pero de alguna forma lo que son los responsables son aquellos que administran esta ley. Ellos son los que deben ser porque ya teníamos una ley que tipificaba la apología y que según la policía o el Ministerio Público era inaplicable, que no tenían cómo denunciar o cómo procesar o cómo constituir evidencias. Pero dicen que esta tampoco no es que está tan mejor hecha, porque lo único que han hecho es definir algunas cosas, pero al final
Vamos a ver si es que se puede aplicar o no, porque hasta el día de hoy no hay un solo sentenciado o procesado siquiera por apología. ¿Quién creen ustedes en estos momentos debería ser procesado por apología al terrorismo? Todo el FUDEC y todo el Movadef. Es que el problema de esta nueva ley es que colisiona con varios artículos de la Constitución Política del Perú, y nosotros hemos firmado un pacto con San José y pactos internacionales. Yo no sé si han tenido el detrimento de comparar si es que esta ley en contra del terrorismo es, digamos, aplicable frente a los parámetros internacionales. Nuestra Constitución dice claramente que si hemos firmado un acuerdo internacional y ese acuerdo internacional entra en conflicto con una ley, lo que prima es el acuerdo internacional. Exacto. Entonces, ¿usted cree que en este contexto esta ley no tiene cómo aplicarse? Es que en este caso estamos hablando de que estamos una legislación, y esta nueva ley no es una legislación completa. Por eso yo hablé del caso de Estados Unidos y de Alemania. No es lo mismo. Aquí se está buscando, digamos, dar, digamos, un parche, por decirlo así, ¿no? Es decir, dar esta ley y decir, con esta estamos obviamente combatiendo a Sendero Luminoso. Y lo que no se dan cuenta es que Sendero Luminoso está captando gente en asentamientos humanos, comedores en las universidades. Entonces, ¿cómo tú combates, digamos, la expansión ideológica del Sendero Luminoso, la adoctrinación? Eso es lo que están haciendo. Y el problema aquí, como te digo, es que no hay una legislación, no hay una política antiterrorista real en el país. Es decir, desde que pasó el tiempo de Fujimori, nunca se dedicaron a la población a enseñarle a los más jóvenes qué es lo que ha dicho Sendero Luminoso, que es el plan de Benedicto Jiménez y Miyachiro, el plan de pacificación. Jamás se aplicó, y eso fue por motivos políticos. Esto, además, sumado a que a partir del 2001 con Alejandro Toledo empiezan a salir un montón de senderistas, los cuales han reconstituido el Comité Central, porque Sendero Luminoso primero se forma como de una decisión de un partido comunista. Ellos se hacen llamar partido, son un partido terrorista, son un grupo genocida, pero esa organización tiene una cabeza que lidera, y esa cabeza se llama Comité Central. Ahora es el Movadef y el FUDEC, y tiene de igual forma un Comité Central. Ahora, por lo que puedo escuchar, ambos tienen digamos, un acercamiento distinto a cómo se debería luchar contra el Movadef y Sendero Luminoso en sus nuevas formas. Creo, por lo que estoy escuchando, Luis Alberto, que tú propones una mayor represión. Es decir, que la policía pueda tener más herramientas para poder detener y arrestar a estas personas en el momento, infragante, o detener estas expresiones de supuesta apología en el momento. Y en este caso general usted propone una lucha más ideológica, más política, en otro plano. Primero, estoy de acuerdo con el señor Luis Alberto Sánchez cuando dice de que todo el Movadef y el FUDEC deben desaparecer, porque ellos tienen la base ideológica de un pensamiento destructor y de muerte, que es el pensamiento Gonzalo, y nosotros no vamos y no debemos aceptar de que organizaciones de ese tipo tengan que estar pensando en que van a llegar al poder a sangre y fuego. Ese no es nuestra democracia. Entonces, cuando yo digo de que el esfuerzo político debe imperar aquí, es que se den leyes. La ley se puede dar leyes de no aceptar, para eso están nuestros políticos, de no aceptar sus inscripciones, de no aceptar la búsqueda de firmas, de no aceptarles nada a estos señores. Bueno, hasta ahora no se ha aceptado, ahora no se ha podido inscribir. Pero están organizados. Ellos siguen buscando adeptos en universidades, en centros comerciales, en el vaso de leche, en los comedores populares, Bueno, y aquí pasa algo también, sindicatos, que es algo que se viene denunciando desde hace mucho tiempo, que es que hay muchas personas que cumplieron sentencias pequeñas por terrorismo, por haber sido ideólogos o haber sido accesorios, digamos, no piezas claves necesariamente dentro de la organización, y que cumplieron sus sentencias hace muchos años y que sus registros ya han sido eliminados. Es decir, si tú buscas su nombre en antecedentes en el Poder Judicial, no los encuentras. Y esas personas están accediendo a cargos en UGELes, a cargos en estamentos públicos, y no hay forma de corroborar que estas personas cumplieron sentencias por terrorismo, porque no hay ninguna ley que indique que el Poder Judicial tiene que mantener sus registros. Entonces, ese tipo de leyes son las que están proponiendo.
Digamos que lo que necesitamos es una legislación antiterrorista. Por eso yo hablé de una política antiterrorista, lo que aquí no hay. Es un tema de seguridad del Estado. Y cuando son temas de seguridad del Estado, se aplican las leyes más duras. Y no solamente las leyes más duras, se concientiza a la población, que es lo que actualmente no existe. No existe una política antiterrorista, mejor dicho, el gobierno ha minimizado las cosas. Y ese es un gravísimo error. Por ejemplo, actualmente el Sendero Luminoso se ha expandido en Chile, tiene adheridos en Argentina, en México, se han registrado marchas, en Francia. Entonces no estamos hablando pues de simplemente pues que es un simple remanente, es un grupo pequeño, que de vez en cuando es alguna actividad pequeña. No, es un grupo, como suele haber del Comité Central que se ha reactivado, de Sendero Luminoso, y que está buscando pues propagar el pensamiento de Gonzalo con un solo objetivo, que es la lucha armada, tal como está diciendo el día de ayer en una entrevista. ¿Es un solo objetivo la lucha armada? Tratemos de ponernos en la nueva lógica, ¿no? Porque si estamos hablando de un grupo terrorista que no tuvo éxito, su objetivo no era la lucha armada, su objetivo era llegar al poder. Y la lucha armada era el mecanismo para llegar al poder. Entonces no les funcionó, están todos presos, han decidido reorganizarse y ahora quieren entrar al poder usando los mecanismos de la democracia. Entonces habría quien pregunte, ¿y por qué no se les deja participar? Digamos, ¿por qué no ganarles en las urnas? Esto está claro, ha estudiado. El terrorista nunca va a dejar de ser terrorista. Lo único que hace es descansan o se suspenden por un tiempo. Pero si ellos ya por la edad no son los que van a poner la dinamita, están dejando mucha enseñanza a los demás. El terrorismo es así, la historia nos ha enseñado así, desde la época de Roma, que ya había, Catilina fue uno de los primeros conspiradores. Desde esa época, cuando uno estudia, el terrorismo muere siendo el terrorista muere siendo terrorista. De modo que la esperanza de que ellos van a cambiar, no. Ahí vemos, por ejemplo, la rebeldía de Manuel Fajardo, cuando él abiertamente, Crespo, el abogado, abiertamente hablan acerca de las bondades de la apología hacia su defendido, que es Abimael Guzmán, como un hombre, como el luchador social. Para ellos no son criminales, ellos son luchadores sociales, ellos son hombres que han ventilado la pobreza, la miseria. Yo me pregunto, matar a María Moyano, a Elena Moyano, ¿es un acto de lucha social? No, por supuesto que no, y es completamente injustificable. Son criminales y hay que verlos así. Ahora, pero podría verse también desde el punto de vista de que, bueno, ellos nunca van a pensar que hicieron nada mal, porque uno no va a ir en contra de sus propias acciones, ¿no? Y el hecho de haber estado encerrados tanto tiempo es como si el tiempo se hubiera congelado, me imagino, para ellos, ¿no? Repitiendo las hazañas de antes de entrar a la cárcel. Pero la pregunta es, ahora no hay nada que impida que estas personas que cumplieron sentencia participen de la vida política, aspiren a cualquier cargo o incluso se organicen, ¿no? No hay absolutamente nada que les impida hacerlo. Entonces, ¿cómo los vamos a combatir? Si vemos a un mausoleo que fue construido para enterrar a exterroristas y hasta ahora nadie puede sacarlo. Que el Ministerio Público le dice a la alcaldía que usted, señor, ya le dimos la buena prueba, la alcaldía no quiere mover un dedo sin un fiscal presente porque tiene miedo que lo denuncien, y están en esas. Y nadie puede hacer nada con el bendito mausoleo que está ahí hace meses. ¿Cómo hacemos con ese tipo de situaciones que ocurren a nuestro alrededor? Es que el tema, como le digo, el tema de la inscripción del partido de Movadef de FUDEC es solamente un cebo. Ellos no están buscando eso. Ellos saben que nunca le van a dar la inscripción. Eso lo sabe perfectamente Abimael Guzmán. Esto es un cebo solamente para poder captar la mayor cantidad de jóvenes, cosa que se han logrado en Cantuta y San Marcos, en Universidad de Santa y en otras universidades más. Pero respondiendo a su pregunta sobre el tema del mausoleo, yo no lo culpo al alcalde. ¿Por qué no lo culpo al alcalde? Porque véase, en Comas, durante la década de los 80, muchos senderistas que murieron están enterrados ahí. Y digamos que durante toda la década del 90, otros terroristas que nunca se entregaron, también están enterrados ahí. En Comas está la principal base del Movadef, aproximadamente unas 100 personas, o sea, 100 militantes de Sendero Luminoso.
Y aquí un grave problema, que es lo que no se solucionó a partir de la década del 80. No había un padrón general de gente del Sendero Luminoso. No se sabía eso, si no hubieran sido capturados todos. Solamente se entregaron a aquellos que aceptaron un acuerdo. Y los que no aceptaron ese acuerdo han pasado la página, tal como dije en una entrevista el día de ayer. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estas personas? Están convocando, están expandiendo el pensamiento ideológicamente, y en el caso de Comas, pues, yo imagino la presión para el alcalde. Él tiene en sus narices a toda la gente del Movadef, que lo conoce. Él vive en el lugar. Entonces debe ser una presión muy fuerte para él. Pero en el caso del mausoleo, quiero aclarar este punto, no es que son exterroristas. La gente del Frontón eran terroristas. Se levantaron en el 86, pidieron obviamente una cuestión de lucha armada y se levantaron a favor de Miguel Guzmán Reynoso, delante de las cámaras de todo el mundo. No fue que fueran personas que pedían mejores condiciones de vida, o carcelarias, perdón, en el sentido de que le faltaba agua, no. Se levantaron porque querían que el Estado negociara con Sendero Luminoso, en mesa. Y eso no se podía hacer, y que aceptaran sus demandas. Se les dio la oportunidad, se les dijo, y está el informe de la Comisión Ames, entonces, obviamente está muy bien detallado todo, y se les dijo que ellos debían rendirse, debían dejar las armas, debían dejar el tema del frontón. No quisieron. En ese caso, entonces, pasó lo que pasó. Lo del mausoleo terrorista es un símbolo ideológico para ellos. Y con ese símbolo ideológico están, pues, expandiendo su pensamiento. Es una forma. Y tienen que dar una subcultura prácticamente. Y hay que tener cuidado porque se están expandiendo en los jóvenes. Hace algunas semanas, algunos meses... Todos siempre tenemos miedo de que se expandan a los jóvenes, Y al final hay que preguntarnos qué clase de jóvenes estamos educando si tanto miedo les tenemos, ¿no? Porque los jóvenes son una posibilidad, no deberían ser este miedo latente. O cómo los estamos tratando, que tenemos tanto miedo de que al primero que les venda una idea fantasiosa, como el pensamiento de Gonzalo, porque no se puede escribir